tal? Mi nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 1, que tiene como nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana perteneciente a la materia de Derecho Procesal Penal? Un gusto estar de regreso con ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos de regreso transmitiendo y estaremos más seguido. Antes de comenzar, vamos a brindar una breve definición de Derecho Procesal Penal. Ovalle Fabela, en su obra Teoría General del Proceso, nos define lo siguiente. El derecho procesal penal es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y la aplicación de las sanciones penales a quienes resulten responsables de haberlos realizado o ejecutado. Vamos a contar con el apoyo de una lectura muy importante que tiene como nombre Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia Centro de Estudios de Justicia de las Américas por el autor Máximo Langer. Antes de comenzar o entrar en contexto con lo que solicita el reto de 3 preguntas, vamos a comentar que es muy importante mencionar que a lo largo de nuestra carrera vamos a contar con las siguientes materias: Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Penal 3, Derecho Procesal Penal, y también vamos a contar con el apoyo de una materia que en otro video vamos a mencionar, Taller de Juicios Orales en Materia Penal. Pero es muy importante destacar un aspecto sobre cada una de ellas. Se aborda o se ve los diferentes tipos de dolo, el sistema funcionalista, causalista, finalista, las diferentes teorías de los delitos penales, etc. Pero, para poder llevar a cabo todo este proceso, nosotros debemos tener en cuenta 2 materias muy importantes y fundamentales que debemos de tener en cuenta, no solo para esta rama penal, sino que la civil, mercantil, laboral, entre otras. Teoría General del Proceso 1 y Teoría General del Proceso 2. Conocer el desahogo de pruebas, conocer un caso en materia penal y conocer cada una de las etapas que se debe de llevar a cabo dentro de un proceso penal, dentro de un proceso laboral, un proceso civil, etc. Ahora sí, a continuación vamos a dar contestación a 3 planteamientos de la lectura analizada de Máximo Langer. La primera pregunta nos dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difunden desde la periferia? En su mayoría debemos de tener en cuenta que Máximo Langer lo que nos comenta es que se divide en 3 grupos. Estos grupos, la finalidad es que se puedan dar a conocer leyes, normas, reformas y políticas públicas principalmente a través de diferentes para enfatizar en cada uno de los grupos y conocer en cada uno de ellos su funcionamiento. Vamos a definir el primer grupo, el grupo de descripciones y teorías. Este se encarga de enfatizar la direccionalidad geográfica, temas, procesos e incentivos de estados y se pueden adaptar leyes, normas y políticas públicas similares, y se benefician los intereses de los grupos. El segundo grupo, también llamado descripciones y teorías, debemos de tener en cuenta que aquí se enfatiza la direccionalidad geográfica y señala que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales hasta los países periféricos. Además, los estados centrales, ellos pueden imponer leyes, normas y políticas sobre estados mediante la fuerza, amenazas, incentivos, para poder ellos también ver por sus propios intereses. Un análisis que también propone neomarxista es que la difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capital mundial. Otro aspecto muy importante es que las ideas se pueden diseminar de los países centrales a los periféricos, por lo que los países centrales podemos mencionar que tienen más recursos, como bien mencionamos, para poderse mover ellos por sus propios medios. Además, los países centrales pueden influenciarse mutuamente
respecto a la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Sin embargo, un detalle importante, los países periféricos y sus actores están limitados a ser receptores de las leyes, normas y las políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales. Vamos al tercer grupo y este es un detalle fundamental. Este tercer grupo juega un papel muy importante. Se llama difusión desde la periferia. Los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un papel principal en la difusión de leyes y normas políticas públicas a otros países centrales o periféricos. También debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores dependiendo del caso estudiado, aunque también se puede ver limitada porque puede haber problemas, puede también haber procesos políticos, sociales y comunes, imposiciones, presiones e incentivos externos, y pues principalmente que la difusión desde la periferia debe de tener un papel muy importante entre una hipótesis o varias hipótesis. Asimismo, para poder comprobar realmente lo que se está aplicando en ese momento y sobre todo sea información completa, precisa y eficaz. Además, debemos de tener en cuenta un detalle. La difusión sobre la periferia puede proveer claves sobre cómo debemos regir leyes, normas y políticas públicas que se difunden. Sin embargo, no aplica en todas las regiones del mundo, sino que no incluye, sobre todo, no incluye los países centrales como África, América Latina y Medio Oriente. La posibilidad de difusión será iniciada desde países periféricos o semiperiféricos y estudiar los países principalmente para una mejora en el momento que se esté presentando esa legislación o esa norma. Además, mencionábamos la direccionalidad geográfica, que se divide en dos procesos, que son los de difusión, y son los siguientes. La difusión horizontal o semi-horizontal. Esta se dedica a que las leyes y las normas se difunden desde actores en sus países periféricos o los semiperiféricos. Y la difusión triangular desde la periferia, como lo habíamos comentado, son los que juegan el papel principal para poder determinar la difusión de leyes y que todo sea completo, correcto, conciso y sobre todo sea información que pueda ser aplicable. Y en ello, pues puede haber alianzas, puede haber promoción, puede haber incentivos, puede haber algún otro tipo de apoyo, podríamos decirlo, por esos nuevos movimientos que se realizan. La segunda pregunta nos comenta ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Aquí debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante. Los códigos inquisitivos se refiere a que anteriormente el acusado se le torturaba para que pudiera confesar. El juez jugaba dos roles, que era tanto el investigador como el juzgador. La persona imputada no tenía derechos, como ahorita en la actualidad lo decimos, no se le leen sus derechos. Otro detalle, no contaba con una defensa y además esa defensa no recibía toda la carpeta de investigación, averiguación previa anteriormente, sino que solamente se le daba una parte y por él mismo tenía que hacer sus propias teorías o su propia defensa. Sin embargo, existían inconsistencias. Ese es un detalle muy importante. Otra de las cosas que también se debe de tener en cuenta en los códigos inquisitivos es que había mucha violación a los derechos humanos del imputado. Y eso también se trató de investigar o de mejorar para que no se le violaran sus derechos. Al igual también en los códigos latinoamericanos adoptaron ese mismo patrón de conducta del código inquisitivo, pero cada uno de ellos fue mejorando y también estuvieron viendo la manera para poder reformar y ya no existieran ese tipo de abusos por parte de la autoridad. Que fuera un trato justo y sobre todo que se le escuchara al imputado, porque eso no realizaban. Otra cosa muy importante es que conforme a los cambios que se fueron realizando o las reformas,
el juez ya tenía su propio papel de juzgador y se iba a asignar a una persona para que realizara la investigación, donde también al defensor se le iba a entregar una copia o documentos de las pruebas que se fueran a presentar en ese momento para que fuera o empezara a formular su defensa. Además debemos de tener en cuenta un detalle, que la prisión preventiva, independientemente del delito que fuera, era obligatoria. Y eso también era lo que querían ver ellos. Que no fuera necesaria una prisión preventiva de manera obligatoria, porque primero se tiene que analizar el delito y principalmente conocer la gravedad que pueda tener. Sobre todo, otra cosa muy importante es de que el juez era, independientemente también del delito, se sometían a investigaciones. Yo solamente les realizo aquí una pregunta. Si nosotros siguiéramos con este mismo proceso, el código inquisitivo, ¿nuestra realidad cómo sería? ¿Realmente escucharían a la persona imputada? ¿Realmente se aplicaría la ley como corresponde? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? Ahora, otro detalle. Durante los siglos XIX y XX, la mayoría de los países adoptaron un modelo procesal similar, como lo hemos comentado, que fue Argentina, que adoptó un nuevo Código Procesal Penal en 1888, Chile en 1906, Guatemala en el 77 y 98, Paraguay en 1890, Perú en 1862. Pero, ante todo esto, los códigos procesales penales acusatorios en América Latina partieron desde el 91 hasta el 2006, donde tenemos diferentes países que vamos a mencionar a continuación y donde tuvieron ellos una breve introducción al sistema penal acusatorio y sobre todo el año de adopción donde ellos aceptaron este código. Uno de ellos fue Argentina. Tuvo su introducción al sistema federal y también algunas provincias. El sistema federal fue implementado en el 91, provincia de Córdoba en el 92, provincia de Buenos Aires en el 97 y otras provincias. Bolivia también lo adoptó en el 99, Brasil no lo adoptó, Chile sí en el 2000, Colombia sí en el 2004, Costa Rica sí en el 96, Cuba no lo adoptó, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras lo adoptaron en sus respectivos años 2002, 2000, 1997, 92, 99. ¿Pero qué creen? México todavía no lo adoptaba, no en el sistema federal, pero sí en algunos estados. Uno de ellos fue Oaxaca y Chihuahua en el año del 2006. Nicaragua lo adoptó también en el 2001, Panamá no, Paraguay sí, Perú sí, no, en el año del 98, 2004, Uruguay no, Venezuela sí en el 98. Aspecto importante o dato curioso. En Argentina sufrieron diferentes modificaciones como lo acabamos de ver, principalmente porque ellos se basaron en el Código de Italia. Ahí ellos se encargaron de analizar cada una de las leyes y conocer cada una de las legislaciones cómo podían ser aplicables, para poder ellos tener una mejor manera o un mejor manejo de la información que se estuviera otorgando en ese momento. Pero debemos de tener en cuenta un detalle aquí muy importante, que durante el siglo XX muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales, como lo mencionamos hace un momento, y aprobar un nuevo, se puede decir un nuevo código de proceso penal inquisitivo, ya para también tratar de cambiar esas reglas durante los últimos 15 años en los 14 países de Latinoamérica, reemplazando los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios, como es la prisión preventiva, alta tasa delictiva, juicio oral público que ya se hiciera para que la gente conociera porque anteriormente no conocía eso, dar más derecho al imputado durante una investigación preliminar, al poner a un fiscal durante la investigación preliminar en delitos menores y sobre todo, era como comentábamos, se tuviera un amplio criterio ante esas investigaciones, se tuviera una mejor resolución. Porque yo, como menciono, ¿se imaginan si en la actualidad tuviéramos nosotros este sistema? ¿Qué sería de nosotros si cometiéramos algún delito y que fuéramos privados nosotros de nuestra libertad? Y de inmediato, si se comete algún robo o algún
otro tipo de delito como algún homicidio o algún otro delito como lavado de dinero, de inmediato una prisión. Porque bien sabemos que en un penal hay mucha gente inocente, pero por falta de pruebas no ha sido liberada o por equivocación toman a esa persona. ¿Se imaginan qué injusto sería que una persona inocente esté pagando por una pena que no, o por un delito que no cometió? ¿Se les haría justo? Yo considero que a mí en lo personal no se me haría justo. Ahora, uno de los principales precursores, Mayer, comentó 5 principios muy importantes que no debemos de olvidar en nuestra vida como juristas, y son los siguientes. El derecho de conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. El derecho a negarse a declarar sin que ello sea utilizado en su perjuicio. El derecho de consultar con un abogado antes de declarar. El derecho a un defensor de oficio. El derecho de requerir la práctica de medio de prueba, así prohibir a la policía que tome la declaración del sospechoso. Porque bien sabemos que en muchas de las ocasiones la policía puede plantar marihuana, sustancias enervantes, o puede incluso golpear al imputado para que se haga culpable de delitos que no comete, o son muy buenos también para implementar delitos que no les corresponden. Pero ellos, por ser la autoridad que creen, que les creen, y a un imputado, una persona que pide sus derechos, no es escuchada. Y nada más así porque sí. Pues lo dice porque es la autoridad. Tiene toda la razón. Y el imputado cuando habla con su abogado, o cuando él, antes de hablar con su abogado. Por eso es muy importante. Un detalle muy importante que aquí debemos mencionar. Series como La Ley y el Orden, series como Suits, o algunas otras series, nos muestran esa parte, que cuando detienen a una persona, o cuando está en pleno proceso, no hablar. Siempre comenta, voy a hablar con mi abogado, porque muchas de las ocasiones los amenazan, puedan pasar ellos por algún otro proceso que los golpean, para que ellos se declaren culpables, o ellos digan que sí cometen esos delitos. Es por ello que cuando llega un abogado, él se encarga de hablar por la persona y defender a su cliente, que es lo primordial. Yo les comento lo siguiente. ¿A ustedes se les haría justo que obliguen a una persona a declarar y después lo tomen en su contra? Considero que no. Al menos, considero que no. Porque es violar los derechos. Anteriormente eran sus garantías individuales. Esa es una reflexión muy importante que nos debemos de llevar. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Debemos de tener en cuenta que durante los años 90, la red estuvieron trabajando en la expansión, principalmente en congresos, conferencias, principalmente oportunidades laborales, para que la gente pudiera implementar más bolsas de trabajo, pudieran ellos tener más oportunidades, pudieran también ellos tener esa parte. ¿Por qué no? Una oportunidad. Ahora, los organismos internacionales que intervinieron durante todo este movimiento activista fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Tenemos el Banco Internacional de Desarrollo, sus siglas BID. Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, que es GTZ, que es sus siglas en alemán. La Fundación Konrad Adenauer. La Agencia Española para la Cooperación Internacional, AECI. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP. Apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y también cooperaron algunos otros bancos que apoyaron a la ola de reformas, brindando fondos para viajes y actividades de la red para vivir de su trabajo en apoyo a las reformas. Fue ahí esa manera que estuvieron impulsando cada uno de los activistas y cada uno de los movimientos que se estuvieron realizando. En lo personal se me hace una excelente propuesta porque la verdad con eso ellos también estuvieron impulsando las reformas laborales, estuvieron impulsando ciertas legislaciones y también, ¿por qué no?, apoyar en viajes,
apoyar en una bolsa de trabajo, apoyar en todo ese tipo de cuestiones que son muy importantes en la vida diaria. La última parte nos menciona una opinión donde yo indique la relación del texto de Max Langer acerca de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Aquí tenemos una parte muy importante y fundamental. Las dos tienen algo en particular. ¿Ya lo analizaron? ¿Cuál es? Muy bien. La cuestión en particular que tienen estos dos, tanto el texto de Langer como la Constitución, son las siguientes. Defender los derechos del imputado, principalmente tenga sus derechos humanos, sea escuchado, le tomen su declaración con su defensa, tenga su defensa, su juicio se lleve de manera pública, llevar una audiencia como corresponde, con su debido proceso, y sobre todo, que su defensa sea, llamémoslo, sea ético, porque muchas de las ocasiones vemos que algunos actúan con poca ética. Entonces, eso tienen en particular, que cada una de las reformas que se hicieron en cada uno de los países latinoamericanos buscaron evitarlo, como lo vimos en la materia de juicio de amparo, evitar los abusos por parte de la autoridad. Eso es lo que tiene tanto los países latinoamericanos en común, la Constitución y el texto de Langer. Expresar que ya no existan más abusos, la persona tenga sus derechos, que se lleve un proceso como corresponde, que sea una audiencia de una manera completa, correcta y concreta, y que sobre todo sea juzgado conforme al delito o delitos que se hayan cometido. Pero principalmente, no dañar su integridad personal. Eso es lo que tiene en relación. Una cosa también muy importante es que dentro de la Constitución se estuvieron legislando varios artículos, que fue el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, donde nos habla acerca de esto, que también debemos de tener precaución en el proceso que se vaya a llevar sobre actividades delictivas. También se tuvieron principios rectores en el proceso, que son la presunción de inocencia, el non bis in idem, juicio previo y debido proceso, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, inmediación, los principios rectores del proceso, que es la concentración, publicidad, contradicción y continuidad. Yo, como menciono, y como lo he dicho, que pues no puedo yo cambiar al mundo de la noche a la mañana, pero yo como abogado voy a tratar de otorgar o dar ese granito de arena para ser ese agente de cambio, principalmente para yo ver por los derechos de las personas que han sido violados, porque no merecen ser tratados de esa manera. No merecen una persona inocente que le violen sus derechos o la priven de su libertad, o lo peor, que dentro de un penal sea privado de su vida. Considero que nosotros vamos a hacer el punto de equilibrio entre la parte juzgadora y entre la parte imputada para llegar a mejores acuerdos y se pueda cumplir la ley como debe ser. Por mi parte, yo lo que les dejo como reflexión es lo siguiente. Si queremos ser agentes de cambio, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena y con todo lo que mencioné en la lectura de Langer, ¿lo consideran justo? ¿Consideran que era lo adecuado para las personas imputadas? Como todo buen jurista, les dejo estas bibliografías de recomendación, son muy buenas. A un servidor le han apoyado mucho durante la formación en cada una de las materias mencionadas y sobre todo que nos va a apoyar para poder tener una mejor argumentación jurídica y en nuestra vida profesional. Como adicional también tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada una de sus jurisprudencias, los invito a que las lean. Por mi parte sería todo, que tengan un excelente día, les agradezco el tiempo que hayan visto mi video, muchas gracias. Y tenemos una tarea por realizar y espero sobre todo que nos veamos nuevamente. Muchas gracias.